En una ocasión, un joven le preguntó a un misionero anciano que servía a una iglesia en África: hermano, ¿le gusta el trabajo que hace aquí? El viejo misionero volteó a ambos lados y en secreto le respondió que si me gusta lo que hago aquí, te mentiría si te dijera que sí. Pero te diré la verdad, no me gusta este trabajo. De hecho, ni a mi esposa le gusta. Más bien creo que a ambos nos disgusta demasiado. El joven, con cierta expresión de sorpresa, escuchaba lo que aquel anciano decía. El anciano, al ver su cara, le preguntó: ¿de verdad crees que me gusta trabajar entre la suciedad? Creo que tenemos unos sentidos muy refinados para este tipo de trabajo. No me gusta pisar el lodo, no me gusta andar sucio, no me gusta traer mis manos cortadas ni raspones en mis codos. Mucho menos me gusta compartir mi espacio con moscas y animales. El joven, tratando de entender a ese anciano misionero, hizo otra pregunta. Entonces, si no le gusta, ¿por qué tiene tantos años haciendo esto mismo? ¿Y por qué es que sigue en este mismo lugar? El misionero le respondió: la respuesta a esta pregunta es muy sencilla. Porque tengo un Cristo que sí me gusta y que amo demasiado. Es solo por Él que, aun cuando algo no me gusta, estoy dispuesto a hacerlo con alegría y hacerlo como si fuera el más grande de mis deleites sobre la tierra. Continuando con nuestra serie, mis hermanos, entendiendo mi actividad en el cuerpo, hoy seguiremos respondiendo a esta pregunta: ¿por qué debemos o por qué debo de servir a los hermanos de la iglesia? En esta segunda entrega seguiremos descubriendo razones bíblicas por las cuales debemos presentarnos en todo tiempo como siervos de los otros. Así que si usted está tomando nota, la tercera razón por la que debemos servir a los hermanos de la iglesia es porque el servicio a los hermanos es una expresión de tu verdadero amor por Dios. Repito, el servicio a los hermanos es una expresión de tu verdadero amor por Dios. Vaya conmigo, por favor, a Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6. Y vamos a leer el verso 10. Hebreos capítulo 6 dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Con estas palabras, el escritor a los Hebreos nos enseña que el servir a los hermanos de la iglesia es una forma de medir la altura y la anchura de nuestro amor por Dios. En otras palabras, según la medida de tu amor por Dios, así también será tu disposición para servir a los hermanos y a las hermanas de tu iglesia local. Esto es lo que en sencillas palabras está diciendo nuestro escritor. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, sirviendo a los santos y sirviéndoles aún. Te pregunto, ¿amas a Dios? Déjame preguntarte lo mismo de otra manera, de otra misma manera. ¿Sirves a los hermanos de tu iglesia? Con estas preguntas tenemos una misma respuesta. El amor que sentimos por Dios es una de las principales motivaciones por las cuales deseamos servir a los hermanos de la iglesia. Y no de manera ocasional, de manera constante y alegre. Te pregunto, ¿amas a Dios? Déjate pregunto otra vez, ¿sirves a los hermanos de la iglesia? Aunque debemos reconocer, mis hermanos, que al igual que aquel viejo misionero, muchos de nosotros al servir a los hermanos, también podríamos decir en lo secreto: a mí la verdad muchas de las veces no me gusta servir a la iglesia.
Pues siendo sincero, no me gusta lidiar con los hermanos difíciles. ¿De verdad crees que me gusta tener que prepararles la comida, servirles la comida y además lavarle los platos? Otras veces preferiría no inmiscuirme en los problemas de los demás y a veces tener que salir embarrado o raspado. Muchos de nosotros podríamos responder como aquel misionero: hay veces que no me gusta tomar la iniciativa en algún asunto y recibir a cambio de los que solo miran la injusticia de sus críticas y de sus negativos comentarios. Servir a la iglesia, mis hermanos, muchas veces puede ser difícil, cansado, estresante y muy incómodo. Pero es nuestro amor por Dios lo que suaviza lo áspero del servicio, lo incómodo de este servicio. Es nuestro amor por Dios lo que nos dispone a seguir con alegría, sirviendo a los hermanos a pesar de las dificultades. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles presente aún. Es, mis hermanos, nuestro amor por Dios lo que nos puede mantener firmes, constantes, perseverantes en el servicio. ¿Recuerda usted la historia del patriarca Jacob? Jacob estuvo dispuesto a trabajar arduamente por su suegro Labán. ¿Cuántos años? Él trabajó por una muchacha, Raquel. Estuvo dispuesto a trabajar 14 años por Raquel. Si usted conoce la historia, sabrá que el suegro de Jacob fue desleal con él. Porque Jacob trabajó 7 años por Raquel, pero en su lugar le dio a otra, a Lea, la hija mayor. Y ante el conflicto, el suegro le propuso: ok, trabaja otros 7 años y entonces tendrás a Raquel. Y nos dice Génesis 29:20 que para Jacob estos muchos años fueron como días. ¿Por qué? Porque amaba a Raquel. El amor hizo que estos 14 años fuesen como días. Mis hermanos, si Jacob, por amor a un ser humano, Raquel, estuvo dispuesto a servir a su suegro de esta manera, a otro hombre, entonces, mis hermanos, ¿cuánto trabajo, esfuerzo, servicio, tiempo podría esperarse de nosotros quienes fuimos salvados de un horrendo castigo? ¿Cuántos años de servicio podríamos prestar a la iglesia de manera voluntaria como prueba de nuestro amor por Dios? El servir, mis hermanos, y el cómo servimos a la iglesia de Dios es una de las evidencias más claras de la cualidad y tamaño de nuestro amor por Dios. Esto es lo que nos quiere recordar nuestro escritor. Y en esto quiere que pongamos nuestra atención. El servicio es una muestra de nuestro amor por Dios. Él dirige sus palabras a este grupo pequeño de cristianos hebreos que sirven en su iglesia. Él les está animando y está diciendo: los hermanos pueden olvidar tu servicio, pueden no acordarse de todo el bien que alguna vez les hiciste, pueden no corresponder a tu trabajo de amor, pero la razón principal por la cual debes de seguir haciendo lo que haces es porque Dios te pide que muestres su amor, tu amor por Él, por medio de servir a la iglesia. Y porque Dios jamás olvidará el amor que mostraste a su nombre al haber servido a los hermanos y permanecer sirviéndoles aún. En Marcos 9:41 dice: y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Hay un favor especial a todos los que son siervos de los hermanos. El Señor dice: y cualquiera que os diera un vaso, le dice a sus apóstoles, porque sois de Cristo, porque sois míos. Cualquiera que sirva a mis hermanos, de cierto os digo, no perderá su recompensa. Yo no me olvidaré. Si cambiamos el orden, mis hermanos, y hacemos lo que hacemos por causa de los hombres, déjeme decirle que inmediatamente
encontraremos suficientes y válidas razones para no querer volver a servir a los hermanos de la iglesia nunca más. De verdad, hay suficientes razones, pero no podemos invertir el orden. La causa principal por la cual hacemos lo que hacemos es Dios, nuestro amor por Dios. Entonces, como pueblo de Dios, servimos a la iglesia como muestra de nuestro amor por Dios. Aún, mis hermanos, si algunas veces el servir a los hermanos de la iglesia se torna incómodo y difícil. Dice Colosenses 3, a partir del verso 23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. A Cristo el Señor servís. Ahora, mis hermanos, el servicio a los hermanos no necesariamente algunas de las veces se vuelve difícil por causa de hermanos problemáticos o perezosos. Se vuelve difícil porque al servir a los hermanos de la iglesia, muchas de las veces se exige de ti que des a otros lo que tú mismo necesitas. El servicio exige de ti que asumas responsabilidades y deberes que personalmente a ti no te corresponden. El servicio a la iglesia exige que te inmiscuyas en los problemas de alguien más, cuando tú podrías estar en el mejor momento de tu vida con tranquilidad y paz. Exige de ti que sacrifiques tu comodidad, tu descanso, tu espacio, tus prioridades para ofrecerlo algunas de las veces a alguien más. Que asumas alguna especie de riesgo al estar dispuesto a hacer bien a los hermanos. Algunas veces se torna difícil porque estas cosas se exigen de aquel que verdaderamente quiere demostrar su amor por Dios al servir a los hermanos. Pero aún, mis hermanos, cuando es difícil, nos dice nuestro escritor a los Hebreos, Dios no es injusto para olvidarse. Dios no olvida nuestro trabajo de amor, mostrado a su nombre, habiendo servido a los hermanos de la iglesia. En Mateo 25, mis hermanos, a partir del verso 35, observamos la clase de buenas obras que permanecen en la memoria del Señor cuando servimos a los que son de Cristo y que aún los mismos hombres olvidaron. Dice a partir del verso 35, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que aún cuanto lo hiciste a uno de estos, mis hermanos más pequeños, lo hiciste a mí. Ahora quizás algunos se pregunten, mis hermanos, ¿es la iglesia el único lugar donde podemos servir a Dios? Obviamente no. Toda nuestra vida debe ser una expresión de nuestro servicio y de nuestro amor por Dios. La iglesia no es el único lugar donde podemos servir a Dios, pues también encontramos en las Escrituras pasajes como Gálatas 6:10 que nos muestran que también podemos y debemos servir a los de afuera, es decir, a los no creyentes. Dice Gálatas, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Sin embargo, inmediatamente después de decir eso, agrega, pero mayormente a los de la familia de la fe. ¿Quiénes son estos? La iglesia, los hermanos. Por lo tanto, mis hermanos, servir a los hermanos de la iglesia es una manera en que Dios espera que le sirvamos a Él. Porque servir a los hermanos es una manera de decir con hechos, Dios, de verdad, te amo. Ahora, mis hermanos, una cuarta razón por la cual debemos servir a los hermanos de la iglesia es porque el servir a la iglesia
es una evidencia de conocer a Dios. Es una evidencia de conocer a Dios. Conoce y recuerda la parábola de los talentos registrada en Mateo 25. En este pasaje nos habla de 3 diferentes siervos. Estos hombres recibieron de parte del Señor, de su Señor, según su capacidad, un determinado número de talentos, con la encomienda de trabajarlos. El primero recibió 5 talentos, el segundo 2 talentos y el tercero solo 1 talento. Después de mucho tiempo, al regreso de su Señor, cada uno de ellos entregó de manera duplicada el número de talentos recibidos, a excepción de uno, a excepción de aquel que recibió 1 talento. Este le devolvió lo que recibió. Ahora, algo muy interesante, mis hermanos, que ocurre en este relato, es que este último, que no sirvió a su Señor, que no trabajó por su Señor, sino que enterró su talento, fue el único de los 3 que confesó conocer a su Señor. Él mismo dijo en el verso 24, conozco que eres hombre que ciega donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Pero como podemos ver, mis hermanos, independientemente de su confesión, sus mismas obras negaron que realmente conocía a su amo. Por el relato de esta parábola podemos asumir que este señor y amo era amo de muchas tierras. Era un gran hombre de negocios y exitoso en todas sus negociaciones. Pero que uno de sus siervos, quien decía conocerle, tuvo en poco la reputación de su señor. Y al final de esta parábola podemos ver y leer que este hombre lo perdió todo, aún su misma vida. Asumió conocerle, pero realmente no le conoció. ¿Cómo supimos? No le servía. Este estilo de vida, mis hermanos, carente de servicio, procede de los incrédulos, de quienes no conocen realmente al Señor. Independientemente de su confesión, esta es la característica de uno que no le conoce. El apóstol Pablo dijo de los incrédulos en Tito, verso 16, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo desobedientes e inútiles para cualquier obra buena. Así como la desobediencia, mis hermanos, la ineptitud en el servicio son la marca de los incrédulos, así nuestro servicio a los hermanos de la iglesia son una marca, son una evidencia de conocer a Dios. Cada vez, mis hermanos, que nosotros servimos a los hermanos de nuestra iglesia local, estamos diciendo con hechos, estamos predicando con nuestras obras, conozco al Señor. Estamos demostrando que hemos recibido gracia de parte de Dios, que conocemos al Señor no solamente de oídas, sino en verdad. Pero atención, mis hermanos, servir a la iglesia no es una marca infalible de salvación. Algunas personas erróneamente piensan que ellos están bien delante de Dios porque ellos sirven a su iglesia local. Esto es un terrible malentendido del Evangelio. Somos salvos por gracia, por medio de la fe en Jesucristo. Nuestras buenas obras, nuestras abundantes acciones de caridad no pueden contribuir nada en nuestra salvación. Nosotros podríamos de buen corazón servir a algún vecino en necesidad, pero eso no nos hace su hijo. Lo mismo sucede en la iglesia. Que sirvamos a la iglesia no nos hace hijos de Dios, ni tampoco significa que estamos verdaderamente sirviendo a Dios. Podemos servir a Dios. Podemos servir a la iglesia sin realmente estar sirviendo a Dios. Pero indiscutiblemente, mis hermanos, aquel que se ha vuelto a Dios no puede hacer otra cosa más que demostrar que conoce al Señor por medio de servirle siempre. Hablando llanamente, de los creyentes se caracterizan, mis hermanos, por servir a su iglesia. Por servir a su iglesia siempre. Los incrédulos se caracterizan por servir de manera ocasional o manera nula. Hablando del inconverso, servir a la iglesia, mis hermanos, no es su principal característica. Aunque lo pueden hacer algunas veces, pero no es su principal marca. Algunas personas dudan de su conversión.
No tienen la certeza, la convicción de conocer a Jesús como su Salvador personal. Tratan de ver, de examinar dentro de sí mismos. Esto es correcto. Pero algunas veces la Escritura también nos invita a mirar hacia afuera. ¿Qué es lo que está saliendo de nosotros? Nos invita a ver en qué se ocupan la mayor parte del tiempo nuestras manos. El servicio en las Escrituras, mis hermanos, ha demostrado siempre de manera general quién está con Dios y quién no. 400 años antes de Cristo, el profeta Malaquías escribió en el capítulo 3, verso 18: entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. El servicio, mis hermanos, demuestra de manera general quién está con Dios y quién no. ¿Quién es aquel que está bien con Dios? Aquel que le sirve. ¿Quién es el malo? Aquel que no le sirve. Aquellos, mis hermanos, que pueden estar contentos, viviendo sus vidas sin servir a la obra de Dios, son aquellos que no le conocen. Pero aquellos que de verdad le conocen, mis hermanos, no podrán estar tranquilos hasta que se vean a sí mismos sirviendo. Otro pasaje que respalda esta misma verdad, mis hermanos, lo encontramos en Efesios 2:10, el cual dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. ¿Qué es lo que nos está diciendo este pasaje, mis hermanos? Este pasaje nos está diciendo que todos aquellos que han sido creados en Cristo Jesús han sido creados para buenas obras. Quienes verdaderamente conocen al Señor, mis hermanos, no pueden evitar servirle. Una persona que dice conocer al Señor como su Salvador no puede vivir toda su vida sin hacer aquellas cosas que se supone fue creado para hacerlas. Fue creado en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Cómo podría una persona, mis hermanos, sinceramente, que Él fue recreado, fue hecho nuevamente en Cristo para buenas obras, si realmente servir a Dios en alguna cosa no lo hace? Aquel que realmente conoce a su Señor y que fue creado para vivir de esta manera, no puede vivir de manera distinta. Necesariamente tiene que verse a sí mismo sirviendo a la iglesia, participando con ellos, sirviéndoles, comprometiéndose. Escuche las palabras del apóstol Pablo a los cristianos de Filipenses: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. No solamente somos creados y abandonados, creados para buenas obras y abandonados, sino que también Dios está diciendo que se va a encargar de producir en nosotros el querer como el hacer. Mis hermanos, el resultado de su poderosa gracia en nosotros es ese deseo, es ese poder para hacer aquello para lo que fui creado. Estos deseos por servir, estos impulsos que mueven nuestro cuerpo a presentarnos como siervos de los hermanos, es el resultado, la obra poderosa de salvación en los creyentes. Cuando Dios obra su poderosa gracia en nosotros, en nuestros espíritus, experimentamos fuertes compulsiones por hacer algo por Él. Es nuestra necesidad preguntar: ¿qué puedo hacer por ti, Señor? Hermano, ¿en qué puedo ayudar? Pastor, ¿en qué puedo colaborar? Pero el incrédulo, mis hermanos, jamás piensa así. Pues no posee los impulsos, no posee ese poder que lo hace querer y hacer la obra de Dios. Él desea ser servido en la iglesia. El que sirve, mis hermanos, demuestra con sus hechos que conoce al Salvador. Su deseo ahora está en servir,
pues para esto mismo fue creado en Cristo, y no puede evitar servir, porque Dios mismo es quien produce en él el querer como el hacer. Esto es muy serio, mis hermanos. Esto es muy serio. Si hay una gran diferencia entre el que sirve y el que no sirve, examinemos en qué se ocupan nuestras manos. Así como el Señor escogió ser el que sirve a la mesa, nosotros debemos pensar igual. Si el Señor Jesús estuviera entre nosotros, seguramente sus manos olerían a menudo. Él hubiera servido a las mesas. Ahora, una quinta razón, mis hermanos, por la que debemos servir a los hermanos de la iglesia, es porque el servicio trae deleite a quien sirve. Una quinta razón, porque el servicio trae deleite a quien sirve. Vaya por favor al Salmo 40, verso 8. Salmo 40, verso 8. Dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Los creyentes que sirven a Dios por los motivos correctos, mis hermanos, experimentan el mismo gozo que miles de años atrás experimentó el rey David. Esa misma clase, naturaleza de gozo que él experimentó por servir a su Dios, es esa misma clase de gozo que hoy se duplica. Es una réplica exacta lo que nosotros experimentamos cada vez que servimos. Cada vez, mis hermanos, que los creyentes hacen aquello para lo que fueron creados, experimentarán una medida de gozo en sus corazones que solamente puede experimentarse cuando nuestras manos se ocupan en la obra de Dios. Es un gozo único. Es un gozo exclusivo y especial para el que sirve. Si tú hasta el día de hoy, mis hermanos, te resistes a servirle, persistes en ser desobedientes, en ignorar los llamados al servicio, debes de saber que Dios al que ama, disciplina. Ahora, quiero advertirte, sus juicios vienen de muchas formas impensables. A veces vienen a manera de un azote. Otras veces viene y solo quita de nosotros esas gracias espirituales como el gozo, la paz, el consuelo de saber que somos salvos. Otras veces permite que nuestras virtudes espirituales se lastimen y nos hacen sentir realmente miserables. De estas formas se manifiesta la disciplina del Señor. Ahora, solo imagine lo que a continuación le diré, ¿ok? Solo es una manera de ilustrar. ¿Cómo te sentirías si de pronto un ángel baja del cielo con un chisme y viene exclusivamente para decirte al oído: ¿sabes una cosa? No soy quien para contarlo, ni tú para saberlo, pero hace tiempo Dios emitió desde su trono un juicio contra ti. Yo lo escuché. Y ordenó que todas las circunstancias, causas y efectos secundarios de este sistema terrenal se alinearan de tal forma que te impidan involucrarte en su servicio. Ha ordenado que no le sirvas. Es por eso que están pasando los años y cada vez estás más sumergido en los asuntos de este mundo. Así Dios lo ordenó. Este es el juicio que te envió. No le digas a Dios que yo te dije. ¿Cómo te sentirías, mis hermanos? ¿Cómo te sentirías al saber que en el cielo el Señor ya está tomando cartas en el asunto contra ti? ¿Cómo te sentirías si descubrieras que al desagradar a Dios de esta manera, Él decidió darte lo que querías? No servirle, no me sirvas. Muchos teólogos han dicho y han coincidido que uno de los peores juicios de Dios contra el hombre es que Dios le dé al hombre exactamente lo que él quiere. ¿Por qué es que no tienes tiempo para servirle? Te pregunto. No yo, de parte de Dios te pregunto.
Porque es que no tienes tiempo para servirle. Porque es que nunca tienes tiempo para servirle. ¿Nunca te habías hecho esta pregunta? En las Escrituras, mis hermanos, tenemos abundantes ejemplos de Dios dándoles a los hombres a manera de juicio lo que ellos querían. Aún en mi experiencia, mis hermanos, de cristiano, lo he visto en varias ocasiones. Muchos creyentes que evitaron a toda costa el servir a la iglesia, en un momento fueron arrastrados por las corrientes de las ocupaciones, del trabajo, de sus horarios. Sus horarios se apretaron y fueron removidos de la comunión por muchos años. Y al tiempo que volvieron con muchos estragos, con muchos pesares a los caminos del Señor. Gran pérdida vino a ellos. Sus hijos nacidos en este periodo están sufriendo consecuencias. Lo he visto. Y se comportan como personas irrecuperables, irrescatables. Pero también he visto, mis hermanos, el favor de Dios en todos aquellos que de verdad desean de corazón servirles. He visto cómo Dios abre puertas para todo aquel que se deleita en su obra. He visto la asistencia de Dios sobre todo aquel que hace del servir a Dios su gran deleite. He visto a Dios dando mejores y mayores oportunidades para aumentar este tipo de deleite en el corazón de aquel que le sirve, de aquel que desea servirle. Dice el Salmo 37:4, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Es tu petición, es tu deseo, es el anhelo de tu corazón servir a la iglesia. Te deleitas en ofrecer tu tiempo, tu cuerpo, como un instrumento para su servicio. Si es así, Él te concederá esta petición. Te concederá los deseos de tu corazón. Y con toda seguridad, mis hermanos, le puedo decir que se cumplirá esta palabra. Él sabrá cumplir esta promesa. Pues déjeme decirle que no solamente la he leído, mis hermanos, sino que de manera especial yo la he vivido. No sé ni cómo, ni cuándo, pero de alguna manera siempre, con mucho trabajo, con muchas tareas, con exámenes, con asuntos personales, desde que tenía 17 años hasta la fecha, todas las cosas se ordenan para que el deleite de servirle al Señor allí esté presente. Siempre desde los 17 años. Cuando leo este pasaje digo, es verdad. El Señor te dará lo que te deleita. No sé cómo, pero siempre se ordenan para que le sirva. ¿Quieres de verdad tener tiempo para servirle? ¿Quieres de verdad que las cosas se ordenen de tal forma que puedas servirle siempre? Asegúrate entonces que en el servir al Señor está el deleite de tu corazón. Asegúrate, examina tu corazón, ve si puedes hallar en él deleite en su servicio. Y si lo encuentras, tenlo por seguro que Él te concederá ese deseo. Te lo dará. Y asegúrate de ofrecer a Cristo tu juventud. Asegúrate de ofrecer a Cristo hasta la última gota de tu fuerza, la última chispa de tu energía. Asegúrate de ofrecer hasta el último aliento de tu vida. Nunca olvidaré las palabras del pastor Goyito, que fui a visitarle ya en su lecho de muerte. Ya muy cansado, él me dijo, allí muriendo, mis hermanos, Toño, me dijo, si Cristo hoy me diera 1000 vidas más, ¿sabes qué haría? Las dedicaría todas a Cristo. Sobre su cama, por sus palabras, él se dolía porque en ese estado físicamente ya no podía hacer mucho por el Señor. Qué interesante. El último capítulo de la Biblia, mis hermanos, nos ofrece un vistazo de la eternidad. Y nos dice que allí en el cielo estarán, adivine quién, los que algunas veces llamamos en la tierra, los de siempre, sus sirvientes. Demos un vistazo al realmo de la eternidad en Apocalipsis 22 a partir del verso 1. Dice,
Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y al otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición. Y en el trono de Dios, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella. Y sus siervos le servirán. ¿Qué dicha, mis hermanos? Para todos aquellos que se deleitan en servir al Señor. Este pasaje nos dice que este gozo no nos será quitado. Seguiremos gozándonos en el Señor al servirle, no solamente aquí, sino después de esta tierra, y lo haremos por la eternidad. Y sí que lo haremos si lo estamos haciendo ya. Todo aquel, mis hermanos, que ha entregado su vida a Cristo, debe entender que su vida ya no le pertenece, que ya no vive para sí mismo. Debe entender que no existe para realizar sus planes y cumplir todos sus propósitos y cada uno de sus sueños. El que ahora vive para la gloria de Dios, mis hermanos, debe recordar que toda su mente ha sido confeccionada a los deseos de su amo. Él puede tener ahora toda su vida resumida en una sola cosa: deleitarse en su Señor al servirle. Ahora te pregunto, mis hermanos, mi hermana, joven, ¿con qué frecuencia sirves a tu iglesia? ¿Es tu iglesia hoy más fuerte por causa tuya? ¿Recibes más servicio de la iglesia de lo que tú mismo suministras a ella? ¿Haces el trabajo de un sirviente con el corazón de un sirviente? ¿Eres un servidor comprometido o un servidor convencional? O sea, cuando te conviene. La iglesia, mis hermanos, necesita verdaderos siervos. Siervos que puedan comprometerse a largo plazo y allí permanecer. Así como la iglesia necesita predicadores y maestros fieles, comprometidos cada día domingo, así la iglesia necesita creyentes, hermanos, que puedan comprometerse de esta manera, permanecer firmes a largo plazo, para ser fuertes. Donde quiera, mis hermanos, que hay una falta de compromiso en los pastores, la iglesia se destruye. Donde quiera que hay falta de compromiso en la enseñanza, la iglesia se destruye. Y donde quiera que hay hermanos con falta de compromiso, la iglesia se destruye. Las iglesias, para ser fuertes, mis hermanos, necesitan este tipo de servidores. ¿Cuál es tu actitud ante los llamados a servir, mis hermanos? Cuando de repente llega un llamado, ¡pum!, en el grupo de WhatsApp. ¿Cuál es tu actitud? ¿O eso es solo para algunos? Mi trabajo es más sofisticado, yo solo canto, yo solo predico, yo para eso ofrendo, es que yo soy mujer, es que yo soy licenciado, es que para eso estudié. Mis hermanos, hasta que no resplandezca la gloria de Cristo sobre nosotros, la verdad del gran Dios humanado que vino en forma de siervo, no pensaremos de manera diferente acerca del servicio. Pensaremos como una posición deshonrosa. Pero cuando entendemos que el gran Dios vino a esta tierra, descendió de lo máximo, el último peldaño de las eternidades, y vino y tomó una forma de siervo, entonces entenderemos que es una posición honrosa. Dice Filipenses: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pablo está diciendo: haya pues en vosotros este mismo estilo de vida, que tu vida se caracterice
por un estilo de vida que sirve. Jesús nació siendo un siervo, nosotros no. Nosotros necesitamos aprender. Nosotros necesitamos ser hechos semejantes a Él. Necesitamos hacernos siervos como Él. Esta, mis hermanos, necesita ser nuestra oración. Señor, haz de mí un siervo. En conclusión, mis hermanos, servir a la iglesia es la manera en que Dios espera que le sirvamos a Él. Porque el servir a los hermanos es una manera de demostrar nuestro amor por Dios. Cada vez que servimos a la iglesia, decimos con nuestros hechos: Señor, de verdad te amo. Y no solo eso, sino que también demostramos de manera pública que conocemos a Dios de manera salvífica. Todos los que conocen a Dios de esta manera tienen la capacidad de servir a los hermanos, no de manera convencional, no de manera temporal o cuando conviene, sino siempre, porque de Dios reciben el querer como el hacer, pues para esto mismo fueron creados en Cristo. Así que el que ha sido hecho nuevo en Cristo no puede vivir de manera distinta. Ahora su deseo está en servir. Sus afectos han sido confeccionados en una sola cosa: vivir para su Señor y servir a su iglesia de manera especial. En esto, todo verdadero cristiano encuentra su verdadero deleite. A Dios sea la gloria, mis hermanos, y sea nuestra oración: Señor, hazme un siervo para tu gloria. Oremos.